Pues Cuando quieras empezamos. cuando mande la jefa, que es la que tenemos aquí al lado. Ah, sí, 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 vale, vale. Cuando diga la Lo jefa, digo porque si no al final se va a nosotros. convertir en una discoteca en... Pues mira, ni tan mal, ¿no? Bueno, Yo creo vemos que va que entrando gente. sí, ya estamos unos cuantos, o sea que yo creo que sí, que ya podemos ir empezando. Venga, empezamos, voy preparando la presentación. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión donde vamos a ver, pues eso, esa integración de VMware con NVIDIA, esa música tan bailonga y tan guay que nos ha puesto el señor Medir ahora al inicio, con imágenes de Blade Runner 2045, si no me equivoco, ¿no, Medir? Sí, 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 sí. Y muchas Sí, cosas generadas por ordenador, por gracias a ordenador, las gracias a... gráficas de NVIDIA. Exacto, exacto. Así que de muchas Venga, otras. perfecto. Pues Así que nada, vamos empezando. Yo creo que dale, ya hemos dado pues suficiente para que la gente que le ha yo me costado callo ya. conectarse. Venga, después te paso el control total y yo hago de telonero. Venga, empezamos. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy Mehdi Mogas, soy BDM dentro del departamento de GCC. GCC pues, es una división dentro de Tech Data, en la que hacemos colaboraciones con la gente de Software and Cloud, en este caso con Juan y con Cristina. Ese es nuestro portfolio, ya muy rápidamente, y hoy nos centraremos especialmente en la parte de NVIDIA. NVIDIA pues, dispone de diferentes líneas de negocio, diferentes productos, que a nivel de brevemente a nivel de agenda, es lo que vamos a mostrar hoy y después pasaremos a hablar de cómo se hace esa integración o cómo este producto está relacionado con toda la gama de soluciones de VMware. En primer lugar, hablaremos de la parte de conectividad de NVIDIA. Ahí haremos un pequeño paréntesis porque lo que es importante es la parte de las DPUs. Yo creo que esta sesión principalmente estaba destinada a eso, pero no quiero dejar de aprovechar la ocasión para presentar también pues eso, las soluciones que tiene NVIDIA para GPUs para data center. Explicar brevemente, nada, un momentito, una pincelada, las opciones que hay en cuanto a licenciamiento para convertir esas GPUs físicas en virtuales y poderlas utilizar en diferentes aplicaciones. Y lo he puesto aquí en la agenda, pero esto ya lo dejaremos a lo mejor para otro webinar, que es la parte de soluciones o sistemas ya completos de NVIDIA para inteligencia artificial o para supercomputación. Bueno, básicamente NVIDIA está trabajando en tres pilares en lo que es la parte del data center. En primer lugar estaría la parte de la CPU, donde, bueno, habitualmente pues estaban trabajando dos fabricantes, los azules y los verdes, ¿vale? Bueno, los verdes diferentes, que NVIDIA también es verde. Y en ese terreno también NVIDIA se ha incorporado con un nuevo procesador, con el Grace, que también está enfocado pues eso, para entornos de cálculos intensivos, ¿vale? Y aquí habrá, pues, basado en tecnología ARM, pues tiene su propio procesador. NVIDIA también es ampliamente reconocido por la parte de GPUs, pero tiene una gama de producto muy específica para la parte de data center. No nos vamos a explicar que tiene las GeForce, que son para gaming, que tienen las Quadro, que es para entorno profesional, para entorno de workstation, sino que tiene una gama de productos muy concreta pensada para instalar únicamente dentro de servidores. Y también tenemos la parte de DPUs. DPUs es Data Processing Unit, es decir, es una nueva generación de dónde vamos a manipular o gestionar esos datos dentro del data center. Empezamos, pues bueno, NVIDIA pues tradicionalmente pues es muy reconocido, bueno, NVIDIA no, la parte de Mellanox que fue adquirida por NVIDIA, no es la división de networking, pues está muy reconocida en cuanto a la parte de Ethernet también por sus altas prestaciones, su baja latencia y que es fabricante de toda la solución completa, desde el chip que lleva en la tarjeta como el que llevan en el switch, la tarjeta, el switch, los cables, los transceivers, todo lo fabrica, en este caso, Mellanox en NVIDIA. A diferencia de otros fabricantes, ya digo, NVIDIA en este terreno es único. Es el fabricante del chip, es el fabricante de los cables, son sistemas de Ethernet abiertos, es decir, sistemas que tú puedes enchufar el cable que quieras, puedes enchufar el transceiver que quieras, que no va a haber ninguna limitación. Y aparte también es un sistema
operativo de red abierto. Es decir, el switch viene con una versión de sistema operativo que es el Onyx, pero tú puedes ponerle Cumulus, puedes ponerle Microsoft Sonic, puedes poner un Linux hecho a medida por vuestros ingenieros para, pues porque queréis hacer un desarrollo propio, pues eso se puede hacer. A diferencia de otros fabricantes de ese nivel o de un nivel parecido a nivel de prestaciones, aquí no es un sistema operativo propietario. Las otras empresas están utilizando chips, procesadores dentro de los switches que son genéricos y a través del software pues más o menos intentan adaptarlo. Remarcan todo lo que sería cables y transceivers y los bloquean. Es decir, si tú pones un transceiver que no es el original, puede bloquearte el puerto. Tienen infinidad de licencias para ir activando algunas de las funcionalidades que lleva el switch, cosa que en NVIDIA, con tal como compras el switch, todas las funcionalidades vienen libres desde el primer momento. Y no hay ningún tipo de coste oculto que otras marcas sí que tienen. A nivel de gama de switches, pues eso, cubren todos los segmentos, desde la parte más pequeñita, con unos switches de doble anchura, de media anchura para poner dos switches uno al lado del otro y tener el tope de rack redundado y ocupando solo una U, hasta los switches de Leaf and Spine a switches de muy altas prestaciones a 200 y a 400 gigas para poder hacer data centers potentes a nivel de inteligencia. Aquí la solución más básica que se está montando habitualmente y está muy validada y muy acertada por VMware con el vSAN sería esta configuración. Sería dos switches de media anchura, ya sea pues los 2010, que son a 25 con bocas de uplink a 100, o los 2100, que son todo con bocas de 100, para poner uno al lado del otro y alimentar todo el armario para tener el máximo de prestaciones en estos equipos. Gran parte de las prestaciones viene por la tarjeta. La tarjeta, a diferencia de otros fabricantes que tienen tarjetas de red, que sí que tienen un motor de aceleración en la propia tarjeta, que lo que hace es simplemente pues, mejorar el encapsulado o optimizar un poco el tráfico de paquetes. La gran ventaja que tiene en NVIDIA, Mellanox en este caso, es que utiliza ROCE, es decir, RMA sobre Ethernet convergente, que lo que hace es que directamente los datos de la aplicación se transfieren directamente a la tarjeta y de ahí van al otro equipo sin pasar por niveles de intermedios ni tener la necesidad de duplicar esa información en los diferentes niveles de comunicación, ya sea pues, en el procesador, en la memoria, sino directamente de aplicación, iría directamente a la tarjeta. Otro producto a nivel de Ethernet también destacable, en este caso, es un nuevo switch que han sacado, que es el 2201, que es un switch de 48 bocas de giga, pero la gran ventaja es que tiene 4 puertos a 100 gigas. Eso nos va a permitir, pues eso, ya sea pues hacer un uplink entre switches para tener muy altas prestaciones en ese segmento o utilizando cables en breakout, utilizar ese puerto y de ahí poder sacar 4 conexiones a 25 gigas para poderlo conectar pues eso, pues a un sistema de almacenamiento, a un servidor, lo que sea necesario. Tal vez aquí es donde Mellanox, o en este caso está más asociado al nombre de Mellanox, es la parte de InfiniBand. InfiniBand sí que bien es cierto que Ethernet ha ido mejorando, aumentando muchísimo las velocidades. En determinados entornos la latencia es un factor vital. Es decir, no puede haber tiempos de espera entre un procesador y otro para tener el dato a punto. Entonces, ahí sí que InfiniBand sigue siendo imbatible a nivel de prestaciones. Y aquí, pues, NVIDIA, en todos sus entornos de inteligencia artificial y de supercomputación, pues están apostando muy fuerte y disponen de esta nueva generación ya a 400 gigabits de velocidades. Simplemente a nivel de ejemplo, los principales data centers o centros de cálculo más importantes del mundo siguen confiando en InfiniBand. De hecho, aquí son datos del 2021, pero fijaros que en la diferencia entre esos top 10, el 70% estaba utilizando InfiniBand y entre los top 100, pues el 65%. Es decir, que la tecnología InfiniBand, cuando hay un entorno donde las prestaciones y la baja latencia es fundamental, muchos eligen este tipo de soluciones. En la parte de gráficas, pues aquí tenéis un
despliegue de todo lo que sería el portfolio de gráficas pensadas especialmente para data center en los formatos tarjeta como formato socket. Claro, lógicamente el formato socket solo sirve para determinados sistemas, y más o menos qué tipo de uso están pensados o son los recomendables de cada una de las soluciones. Bueno, un poco de características de cada una de las tarjetas. Esta presentación, si queréis, pues también como la vamos a compartir, pues podéis ver los detalles de cada una. Importante, después estaría el tema del licenciamiento. Hemos visto que haremos esas tarjetas GPUs tan potentes que ya dentro del servidor, pero muchas veces lo que interesa es que esa tarjeta física se pueda partir en segmentos de GPU virtual y se puedan asignar para diferentes aplicaciones y para diferentes dispositivos. A nivel de licenciamiento, en NVIDIA, pues eso, divide sus licencias en 4 tipos de producto. Serían para aplicaciones, para virtualización de aplicaciones, en este caso para el VMware Horizon, podría servir. Después para hacer el Virtual PC, donde bueno, la resolución a nivel de gráficos tampoco no es que se tenga que ser de muy altas prestaciones. Para el entornos de Compute System, es decir, para la parte de computación, para inteligencia artificial, que también se puede asignar o compartir. Y para entornos donde sí que hay unos requerimientos de prestaciones gráficas algo más altos, que sería la parte como de Workstation. ¿Cómo funcionaría? Pues básicamente vosotros montáis el sistema en servidor, inyectáis dentro del sistema operativo la licencia que se ha adquirido, se valida contra un servidor de licencias y si es correcto, entonces tienes la posibilidad de poder repartir esa carga de trabajo entre las diferentes GPUs. En VMware, pues lógicamente, pues funcionaría igual. Aquí, si acaso, Juan entrará en más detalles, sobre todo por el tema de versión, porque esta slide, ya digo, es antigua y creo que me comentó que iba por la versión de Horizon, la versión 8. Y llegamos al elemento fundamental que ha tenido más ruido en los últimos tiempos en el segmento del data center, que es la aparición de las DPUs. Son tarjetas que realmente son sistemas completos en una tarjeta. Es decir, es una tarjeta donde, aparte del procesador, tienes conectividad de red hasta 400 gigas, es decir, son los puertos de red. Tienes la opción de poder poner incluso un disco de estado sólido M2 como almacenamiento local de la propia tarjeta y aparte tiene un puerto de management a través del BMC que bueno, se puede estar monitorizando todo lo que está sucediendo en esa tarjeta. Y todo está integrado en un único chip, en el chip este central que veis, donde incluye la memoria, incluye los cores de proceso, incluye la conectividad de una tarjeta de tarjetas de red de Connect X7 de última generación. Tiene interface de comunicaciones ya PCI Express de versión 5, motores de aceleración. Todo esto, ya digo, está integrado en esta tarjeta. ¿Dónde la vamos a utilizar? Pues bueno, podemos utilizar en el entorno de cloud, entorno de ciberseguridad, entornos de supercomputación e inteligencia artificial, en entornos telco, entornos de almacenamiento, incluso en la parte de streaming de vídeo. Vale, pues esta tarjeta la podemos utilizar aquí, pero ¿qué es lo que hace? Pues bueno, realmente esta tarjeta lo que hace es que antes había muchos servicios o muchas funcionalidades definidas por software que no había otra que ejecutarse en el procesador. La tarjeta tenía sus motores de aceleración que hacían descarga en alguna parte de comunicación, pero gran parte de ese proceso se ejecutaba en procesadores. Gracias a las tarjetas DPU hay la posibilidad de externalizar todos esos servicios y que se ejecuten en la propia tarjeta, dejando el procesador únicamente para las tareas de cómputo, de virtualización a la que estaba diseñado inicialmente. En este caso, pues eso, VMware ha aprovechado esa funcionalidad y a través del vSphere 8, pues eso, gran parte de esas funcionalidades las integra en la propia tarjeta. Comentar que también a nivel de DPUs existe también todo un kit de desarrollo, es decir, vosotros podéis diseñar qué tipo de aplicación o qué tipo de nueva funcionalidad queréis que se ejecute en esa tarjeta y hay kits de desarrollo para que vosotros podáis hacerlo. En este caso, VMware
ya os lo da todo hecho. Es decir, lo que él considera que es vital que va a ir a esa tarjeta, a través del, creo que es a través del proyecto Monterrey. Juan, corrígeme si digo alguna tontería. Ya ha incluido librerías, incluido recursos para que eso se pueda ejecutar directamente en la propia tarjeta. Lamentablemente, es una advertencia que sí que nos han hecho desde NVIDIA. VMware solo ha habilitado esta funcionalidad en determinados sistemas, en determinados modelos de determinados fabricantes. Es decir, no podéis coger un servidor cualquiera de Xeon escalable de segunda generación, digo, voy a poner una DPU y voy a tener esa funcionalidad. No, va a tener que ser equipos de última generación que cumplan una serie de requerimientos y ahí sí que está la cosa muy limitada por ahora. Veremos más adelante si esto se va a abrir a más fabricantes. A ver, visto que también hay mucha dificultad para poder hacer una demostración muy potente del tema de las DPUs, os invito a probar estos recursos que ofrece gratuitamente NVIDIA. Por un lado estaría el Launchpad y por otro lado estaría el Emulations, que es cada uno de ellos. Vale, el Launchpad, que sería este link, después os lo pasaremos por chat, es acceso a una serie de laboratorios hands-on, es decir, donde vosotros podéis hacer pruebas, es decir, os conectáis, importante, hay que registrarse, NVIDIA analiza, pues eso, quiénes sois, que no sea un particular o que realmente lo que estáis poniendo ahí tiene sentido para esos cursos, entonces os autorizan y os dan acceso a esos cursos. Esos son cursos que no son cursos de 1 hora, son cursos de incluso de hasta 8 horas, tenéis 2 semanas para poder trastear ahí dentro y tenéis acceso a data center de NVIDIA donde podéis hacer esas pruebas de instalación, de configuración, de optimización o incluso pruebas que ya dan en la parte de laboratorio de demostraciones de carga de trabajo, pero demostraciones hechas por vosotros. Es decir, no es nadie que os muestre un vídeo o os muestre una pantalla, sino que podéis hacerlo. Entonces, de toda la infinidad de cursos que hay en este hands-on, básicamente yo recomiendo en relación al tema de VMware estos 4 y ya digo, es registrarse y podéis probar de hacer vuestras prácticas ahí dentro. Incluso hay el curso de DPU de Bluefield y también alguna cosa también de inteligencia artificial con VMware. Por otro lado, estaría la parte de Evaluation Software. Si vosotros tenéis una máquina o tenéis intención de comprar una máquina para hacer vuestros proyectos en preproducción antes de escalarlos o transferirlos a vuestros clientes, pues también tenéis la opción de poner ese hardware que debéis indicar qué modelo es para que ellos os aseguren que no vais a tener ningún problema. Os registráis y os da una licencia trial para poder ejecutar pues, tanto las licencias de grid, las licencias de gran parte del software que tiene NVIDIA disponible. Partners o fabricantes que podéis utilizar en estas plataformas para hacer las pruebas y que desde GCC podemos ayudaros a adquirir, sería Gigabyte, que ahora el nombre en la parte de servidores para diferenciarse de la parte más game es Giga Computing. También podemos proporcionaros Supermicro y Quanta también, que es el QCT, también pues, si os interesaría. Pero básicamente los dos que estamos moviendo con mayor volumen para este tipo de proyectos es Giga Computing y ya por último, para terminar, sinceramente invitaros, porque será impresionante, a que os registréis al evento de NVIDIA, el GTC, que va a tener lugar de forma telemática del 21 al 23 y especialmente el día 21 conectaros a la conferencia del gran jefe de NVIDIA porque os va a abrir los ojos a las nuevas tecnologías y todo lo que se nos avecina en relación a inteligencia artificial, supercomputación, comunicaciones. Cada vez que me conecto, alucino de todas las novedades que hay. Pues bueno, hasta aquí mi parte de presentación. Paso el control a Juan para que os explique más en profundidad la parte de VMware. Espero que os haya gustado. Os paso mi contacto por si tenéis alguna consulta y seguimos en contacto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Medir. Juanillo. La verdad, sí, ¿me oís? Yo perfecto. Vale.
Vale, perfecto. Nada, es que el otro día no sé qué pasaba con el mute, que a veces me desmuteaba y no se me oía. Nada, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante. Lo que no sé ahora ya es qué contar. La verdad es que todo lo bonito ya lo has contado tú. Así que nada, dejaré que la jefa cuente algo. Uf, me está mirando mal. Me ha mirado de reojo. No, como no me puedo contar chistes malos, otra cosa no. Ponemos más música, pero esta Nah, vez es de la broma. tuya. ¿Eh? Ponemos música y esta vez de la tuya. Y ya está, ¿verdad? A ver, vamos a compartir. Y bueno, vamos, yo voy a hablar un poquito más de la... Todavía no he compartido. No. No, gente. ¿Os gustó lo del Dalí? De generar imágenes. Mucho, mucho. Eso no lo has comentado en Bueno, la sí. sesión, A ver, Medir. bueno, eso a nivel de curiosidad también a nivel de NVIDIA, que bueno, también esto se va a mostrar en la parte del GTC, o entre otras cosas. Hay un recurso que es el OpenAI, que es buscar por DAL-E, y tenéis acceso pues, a muchas herramientas, pues, el famoso GPT Chat o incluso una herramienta que es el DALI, que es para generar imágenes simplemente introduciendo pues eso, la descripción de lo que queréis ver. Por ejemplo, ahí en una de las slides he hecho yo una fotografía que no estaba, que no encontraba por internet. Digo, quiero una fotografía donde aparezcan, pues eso, unas bolas y quiero que sea. Y lo ha hecho el propio programa. Venga, Juan, Me toca. te toca. Bueno, mi parte vamos a hablar un poco de realmente las funcionalidades o cómo se integra NVIDIA con VMware. Sobre todo, empezando por la parte de... A ver, que esto no pasa, me pasa siempre. Con la parte de DPUs y luego terminaremos con la parte de Horizon. Algo clásico, pero es donde también sacamos, en VMware sacamos también mucho provecho a toda la parte de aceleración gráfica, que es la otra funcionalidad de NVIDIA. Bien, dentro de lo que es la parte de DPUs, lo que es a partir de vSphere 8, ¿vale? Esos vSphere Distributed Service Engine, nos va a permitir pues tener unas funcionalidades adicionales. Es lo que antes llamábamos el proyecto Monterrey. Ha derivado pues en este tipo de unidades, de este tipo de tarjetas que nos van a permitir precisamente redirigir o que procesen mucha parte de ese procesamiento de datos a estas unidades. Con lo cual, pues vamos a sacar pues, mucho más rendimiento a nuestra infraestructura. Es decir, como ha comentado antes Medir, muchas tareas que antes pues, debía realizar la propia CPU del servidor, pues vamos a redirigirlas hacia esta DPU. Eso lo que proporciona es que ya la CPU pues, va a realizar las tareas que debe realizar y tareas adicionales las va a procesar las propias DPUs. Eso ya hemos visto que tiene una serie de aplicaciones, sobre todo en entornos de Machine Learning, de inteligencia artificial, etcétera. Bien. Todo el tema estas de las unidades de las DPUs o unidades de procesos de datos es algo que ya teníamos en nuestro hardware a día de hoy. Es algo similar pues, a todos los dispositivos PCI Express que teníamos, pues tipo pues, a cualquier dispositivo de red tipo NIC, a cualquier GPU, etcétera. Sin embargo, en este tipo de unidades es posible también ejecutar, digamos, una instancia adicional de SXI, del hipervisor. ¿Vale? Esto se ve más en la siguiente slide. Creo que me he ido pasando. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite, pues, precisamente eso. Aparte de que con estas unidades nosotros vamos a poder, digamos, dirigir todo ese procesamiento adicional hacia la propia DPU,
el poder tener también una instancia adicional del hipervisor o una instancia paralela, podríamos decirlo, nos va a permitir además que todo ese procesamiento, sobre todo a nivel de networking, integración, sobre todo con la integración con NSX, todo ese procesamiento de la inteligencia de red, lo pasemos también a las DPUs. Por eso, este tipo de dispositivos están cobrando ahora cada vez más relevancia, sobre todo en todo lo que requiere pues, un motor adicional de procesamiento. De ahí, pues, todo el auge que hay ahora en temas de, como hemos comentado, como hemos visto antes, de machine learning, de inteligencia artificial, motores de búsqueda, etcétera. Lo que ha comentado antes Medir con el tema del DALL-E, el tema del chat GPT, que está también tan de moda ahora, que nos permite hacer, pues, poner una frase de preguntar, por ejemplo, novedades de biosphere 8 o cuáles son las novedades de biosphere 8 y nos sale ahí ya redactado un texto que nos puede servir para hacer una landing page para un evento, cosas así, o generar código también. Todo esto es gracias a este tipo de dispositivos que permiten este procesamiento adicional. Bueno, no voy a entrar en detalle porque si no ya más se nos consume el tiempo, pero todo el tema de seguimiento, de actualizaciones y demás de estas instancias, digamos, paralelas del hipervisor en estas DPUs, se siguen con Lifecycle Manager. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí, tampoco entraremos en detalle para no liar el tema, ¿vale? Pero también nos permite VMware pues, realizar esas actualizaciones según vayamos pues, subiendo de versión a partir de ahora de una forma también sencilla. Y ahí ya lo dejamos, pues no podíamos profundizar mucho más y me meto en un charco que nos podemos tirar un par de horas hablando de ello. Pero básicamente quedaros con el mensaje de que VMware lo que va a aprovechar con estos dispositivos, ya hemos visto ese chip que engloba tanto memoria, procesamiento como almacenamiento, como interfaces de red, etcétera, va a poder ejecutar ahí una instancia adicional o instancia paralela del hipervisor y por lo tanto todas esas funcionalidades, todas esas tareas adicionales que pueda necesitar ejecutar o que se tendrían que ejecutar a nivel de CPU, las podamos redirigir ahí. Todas esas tareas, por ejemplo, a nivel de procesamiento de inteligencia de red que necesitaría ejecutar en SX, las realizaríamos a nivel de estas DPUs. Por eso, pues el tema de DPUs está cobrando hoy día cada vez más importancia. Eso con respecto al tema de DPUs, que lo ha comentado ya Medir lo que son y cómo con VMware saca provecho precisamente de esta nueva tecnología. Y volviendo no a una tecnología más antigua, porque no lo es, sino cómo ha ido evolucionando también toda la parte de aprovechamiento de la aceleración gráfica por parte de los escritorios virtuales, que es la otra parte en la que VMware también saca, digamos, provecho pues, de su alianza con NVIDIA. Por un lado está el tema de estas DPUs y por otro lado está pues todo el tema de escritorio virtual, puesto de trabajo, etcétera. Ahí hemos estado viendo pues también un poco la evolución, también pues a raíz de la pandemia se ha estado hablando mucho, largo y tendido del teletrabajo, de cómo ha subido el teletrabajo, cada vez más empresas pues permiten tener modelos de teletrabajo, modelos híbridos en los que pues trabajamos desde casa unos días y otros días desde la oficina y demás, y se ha visto que ahora mismo pues no hay límites, prácticamente podemos decir que no hay una limitación en cuanto a lo que podemos virtualizar ni a las aplicaciones o tipo de aplicaciones y procesos que podemos ejecutar. Ahí tenéis un poco una cronología de cuando se empezó, más o menos, pues a tener en cuenta aplicaciones que se necesitaba de una tarjeta o de una aceleración 3D para los gráficos. Al principio, pues bueno, diseñadores gráficos, arquitectos, aplicaciones de ingeniería, etcétera. Sin embargo, cada vez, pues
todo ha ido cambiando. También las aplicaciones de negocio, aplicaciones ofimáticas, los propios sistemas operativos, cada vez van demandando más recursos. Por lo tanto, también se va requiriendo de una potencia gráfica cada vez pues, más alta. Luego, pues el auge también de todo lo que es realidad aumentada, de todo lo que es ediciones de vídeo, de audio, renderización, etcétera. Y por último, pues a lo que estamos hablando ahora, de todo lo que es el avance en inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Por lo tanto, pues cada vez ha ido cobrando mucha más importancia el poder tener virtualización realmente de workstations, no ya de un equipo, digamos, tradicional o de un puesto de trabajo, vamos a decirlo, normal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que trabaje con un workstation diseñando para él es su equipo normal, ¿vale? Pero cada vez con más prestaciones, con una potencia más alta, no solo en CPU y memoria, sino a nivel gráfico. Bueno, aquí tenéis un poco la comparativa de cuando solo se utilizaba la CPU. Pues bueno, ahí las aplicaciones y las máquinas virtuales pues accedían a las porciones o la parte de recursos que les correspondía de CPU, de memoria, y bueno, pues con eso tenían que lidiar. Cuando nosotros creábamos un escritorio virtual, nosotros se creaba una tarjeta de red, una tarjeta, perdón, gráfica virtual y le asignábamos una cantidad de memoria hasta un límite que era lo que se podía crear. Eso venía definido por software y bueno, pues era también tiempo de CPU, cantidad de memoria física del host que se tenía que utilizar y bueno, pues lo daba para lo que daba. Normalmente para un entorno ofimático normal que utilizara pues correo electrónico, abrir ficheros Word, tema de Office y cosas así, pues solía ser suficiente y ya está. Sin embargo, pues poco a poco pues ha ido evolucionando también el entorno del usuario y cada vez pues se iba pidiendo pues más requisitos gráficos. De ahí pues bueno, fue evolucionando también el tema de la integración con gráficas de NVIDIA, salió NVIDIA Grid, que lo que nos iba a permitir es pues dividir, igual que nosotros a través del SXI, de nuestro querido hipervisor de VMware, podíamos dividir los recursos de CPU y memoria, digamos, en trocitos y asignarlos a compartir, ¿vale? Que es a fin de cuentas la definición de virtualización, compartir esos recursos con las máquinas, pues hacer lo mismo con la GPU y la memoria de las tarjetas gráficas. Y por lo tanto, pues ya podían las máquinas virtuales acceder a esas prestaciones de esas tarjetas gráficas. Lo podíamos hacer compartiendo, que es lo que nos permite NVIDIA Grid, compartir esos recursos entre distintas máquinas, pero también podemos hacer un acceso directo y que ciertas máquinas pues, puedan acceder a una tarjeta gráfica completamente pues, por necesidades o por la capacidad que necesitan. Esto es lo que os comentaba, que a fin de cuentas los sistemas operativos, los Windows, aquí empiezan por las versiones más antiguas, las 3.11 para trabajo en grupo. Yo conocí la DOR 5 de Windows y bueno, ha ido evolucionando, Windows 95, 98, Windows 7, Windows Vista, Windows 7, han ido evolucionando y lógicamente la interfaz, la propia interfaz de usuario, pues cada vez también va demandando más recursos gráficos, cada vez es más bonita, tenemos más colorines, es todo más intuitivo, pero también es gráficamente más pesada. Con lo cual, pues también va a requerir de, aparte de más CPU, más memoria, pues también de que la tarjeta gráfica que se haya por debajo, pues también tenga más capacidades para poder mover todo ese entorno. Luego las aplicaciones también. Las aplicaciones han ido evolucionando. Tenemos pues nuestro PowerPoint y demás, que ya pues podemos insertar vídeos, audios, imágenes de alta resolución, hacer muchas cosas, pero lógicamente luego mover esas presentaciones y hacer cosas, pues cada vez pues va a pedir pues más recursos gráficos. ¿Vale? Y luego, pues los propios navegadores, podemos ver vídeos con el tema de YouTube o hacer streaming y demás. Bueno, en fin, que las aplicaciones también han ido evolucionando y lógicamente también van pidiendo cada vez más recursos gráficos.
¿vale? Y luego hay que definir también, que eso para también daros un poco directrices en cualquier proyecto de VDI, qué tipos de usuarios tenemos. Hay que diferenciar ya por tipos de usuarios, un usuario, digamos, normal o un usuario, un knowledge worker, como llaman aquí, básicamente que va a ser un usuario que va a utilizar un entorno normalmente ofimático, que va a acceder pues, a aplicaciones tipo Office, PDFs y demás. Luego puede haber usuarios intermedios que accedan además a ciertas herramientas tipo Photoshop o a lo mejor, por ejemplo, un departamento de marketing que acceda a imágenes de alta definición o vídeos porque necesitan editarlos para luego crear carteles y demás. Y por último, pues esos usuarios, esos power users que necesitan ya un rendimiento muy elevado porque van a utilizar herramientas ya que requieren esa aceleración gráfica mucho más potente, porque utilizan aplicaciones tipo Katia, Maya, 3D Studio, AutoCAD, etcétera, que son herramientas ya bien pues, de ingeniería, de diseño, o que tengan aplicaciones propietarias, ¿vale? Que realicen estudios de arquitectura y demás. Un entorno que también ha crecido mucho, entorno sanitario, con todo lo que es el diagnóstico por imagen, con imagen de alta definición. Entonces, todo ese tipo de escritorios ya requieren el acceso a unas aceleradoras gráficas por hardware, a esas tarjetas NVIDIA que nos proporcionen realmente toda esa potencia. Y esto es un poco pues lo que también he hablado medir, que como ha ido evolucionando esa transformación que hemos ido sufriendo, no hemos sufrido nada, sino que se ha ido produciendo hasta llegar, pues eso, desde un espacio de trabajo normal, buscábamos movilidad, pero ya se empieza también a exigir entornos colaborativos, se empieza también a pedir pues que no, que la experiencia de usuario sea buena cuando maneje imágenes de alta definición, edite vídeo, realidad aumentada, fotorrealismo, por ejemplo, cuando nosotros se usa muchísimo para cuando se hacen visitas virtuales, bien a pisos, a un museo, cosas así, inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Ahí ya tenemos que acceder a un hardware ya específico que nos ayude realmente a potenciar esa experiencia de usuario. Esta simplemente la he puesto para que veáis cómo ha ido evolucionando realmente esa asociación de VMware con NVIDIA. Lleva mucho tiempo digamos, esa asociación, ese partnership, desarrollando conjuntamente tanto la parte software por parte de VMware como el hardware por parte de NVIDIA, y de manera que han ido buscando siempre pues cómo mejorar esa experiencia de usuario con Horizon. De manera que, bueno, pues todo el tema de utilizar, mejorar protocolos, como por ejemplo el nacimiento del Blast Extreme, cuando se cambió la tecnología de generación automática de escritorios de forma masiva, que pasó de linked clones a instant clones, el poder que los instant clones pudieran soportar, también hubiera soporte para las virtual GPUs y también pudiéramos tener ese tipo de prestaciones en escritorios volátiles, etcétera. Y hablando del Blast Extreme, ya para ir terminando, pues simplemente es un protocolo que se accede a través de cualquier dispositivo que tenga compatibilidad con HTML5 y es un protocolo adaptativo que nos permite pues, mejorar esas transferencias, ese acceso y por lo tanto esa transferencia en redes a nivel de WAN pues, que no sean muy eficientes. ¿Vale? Hasta 6 veces mejorar con un 50% menos de utilización del ancho de banda. Todos los protocolos utilizan una pequeña parte del ancho de banda disponible para todo lo que son sus comprobaciones y sus controles. Y por lo tanto, que mejoras de hasta 13 veces en situaciones de condiciones extremas, pues que haya cortes intermitentes, baja latencias altas, etcétera. Vamos a ver, como siempre digo, milagros no va a hacer, pero sí lo va a mejorar muchísimo ese acceso.
¿vale? Bueno, esto es un poco más estadísticas. Y bueno, hablando del protocolo del BLAST, ¿vale? El protocolo que, digamos, ha evolucionado VMware, pues que soporta billones de dispositivos, de clientes, de dispositivos clientes, soporte pues con un consumo muy bajo a nivel de CPU, ¿vale? Y también de ancho de banda del propio protocolo. Y además, al ser un protocolo adaptativo, permite además compensar cuando hay aumentos en las latencias o reducciones en los anchos de banda. Eso es bastante interesante, puesto que podemos utilizar este protocolo en condiciones, digamos, un poco adversas y mantener una experiencia de usuario pues relativamente buena. Como os decía, tampoco va a hacer milagros, no va a ser siempre una experiencia de usuario excelente en condiciones muy malas, pero sí van a ser mucho mejores que con cualquier otro protocolo. Bueno, y un poco, pues, funcionalidades, pues, dentro de lo que es VMware, pues también ese soporte de vMotion para máquinas VDIs que tengan acceso a este tipo de gráficas, a este tipo de tarjetas de NVIDIA, ¿vale? Que estén compartiendo tarjetas con NVIDIA a través de NVIDIA Grid, puedan migrar de un host a otro, que también tenga lógicamente ese tipo de dispositivos, puedan migrar de un host a otro con vMotion en caliente y sin interrupción de rendimiento, ni pérdida de datos, ni nada. Y bueno, ya lo último, pues funcionalidades, simplemente pues tema de sesiones colaborativas, temas de, bueno, suspender, resumir y demás. Y bueno, pues poco más que decir, ¿vale? Y ya con esto pues terminamos un poco la parte de integración con VMware y Horizon fundamentalmente, ¿vale? Simplemente como resumen y recordaros pues toda la parte de DPUs que nos van a permitir pues optimizar el uso de CPU del host, redirigiendo esos procesos hacia esas tarjetas, con lo cual eso va a ser súper optimizado. Y además la parte de Horizon pues con esa aceleración 3D. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Nos hemos ido un poco más de tiempo. También teníamos intención de que fuera una sesión un poquito más extensa que los 30 minutos habituales. Y bueno, lo que buscamos es que veáis que hay una asociación muy estrecha entre VMware y NVIDIA, y que por parte de Sinex pues también trabajamos entre departamentos, colaboramos entre distintos departamentos, en este caso pues los departamentos de VMware y GCC, puesto que tenemos soluciones que realmente son, iba a decir compatibles, son complementarias y que realmente pues lógicamente, como habéis visto, pues trabajan de forma conjunta. No sé si hay alguna pregunta, aquí algo en el chat, alguna cosa. Juan, Que no si sé, no tenéis sé. esa presentación disponible, pregunta César. Pues sí, por 10 pavos os la pasamos. Juan, y un tema que ¿Qué? también queríamos comentar, el tema del bundle que hemos pensado. Sí, cierto, el bundle, que ya me estaba mirando Chris mal. Me estaba mirando ya con la mirada torcida y ya levantó la mano ya para darme la colleja. Cierto, ¿eso lo comentas tú, Medir? Bueno, tienes tú en O no, la tiene la jefa. pues jefa, Tampoco. No. Y me está riñendo. espera, que lo busco, Me está amenazando. Voy a poneros la cámara para que lo veáis y tener testigos. espera, que lo busco. Mira lo que dicen aquí. Dice, jefa, los tienes asustadicos. Y tanto, es que no sabéis cómo es. Sí, la mitad de la mitad os creáis. Es un bundle que que estamos preparando con la parte con el área de medir, con el área de GCC. ¿Qué te dejo compartir ya? Dejo de compartir, vale. Espera. Vale. Ahí está.
Y tiene razón, en este caso además la jefa tiene razón, que nos lo dijo, me lo recordó ayer a mí, que lo mostráramos al final. Y como a mí me gusta jugar con fuego y caminar al filo del abismo, pues se me había pasado. Bueno, básicamente son eso, una solución de servidores Intel, ya con configuraciones pues más o menos adaptadas a dos niveles de prestaciones, uno y a dos niveles de escalabilidad. Uno va a poder crecer, pues de salida sale con 4 discos NVMe, con la posibilidad de crecer hasta 12. Lo que pasa es que simplemente hay que añadir algún componente más. Y después tenemos la versión en 2 US que sale con 6 discos y tienes la posibilidad de crecer hasta 24 discos en este servidor, en discos NVMe. Todos son con procesadores de 16 cores y optimizado para máximo rendimiento. De hecho, que era el bundle era de 3, ¿no? El conjunto de licencias y todo. Era para 3, correcto. Era un poco pues, sacar lo que es la solución de hiperconvergencia, o sea, con licenciamiento de VMware, con lo que es vSphere y vSAN, las vSphere Plus y vSAN Plus. Qué bien queda eso de Plus. ¿Verdad que sí? Sí, de ahí lo que contaba medir, importante, que todo el tema lo intentaremos medir por cores, ¿vale? Porque esta parte también de software ahora va por suscripción, va por core. Y entonces, bueno, pues Sí. cualquier duda nos preguntan. Eso es. Hemos puesto dos modelos o dos opciones, pero como pone al final, pues se puede valorar otras opciones. Sí, Es que si no, si quieren modificar claro, cantidad de discos, capacidad de los discos, poner un procesador superior, poner más memoria, cambiar el tipo de tarjeta de red, todo eso es plenamente configurable. número de servidores, decir, es que si no tendríamos muchísimas opciones. Entonces, para no poner aquí, tenéis 17 opciones, a ver cuáles os encaja. No, tenemos un poco para que tengáis una guía y una referencia, pues un entorno más reducido y un entorno más potente, más nivel enterprise, y luego puede haber el que vosotros mejor os convenga. Si no os encaja ninguno de estos dos, nos podéis llamar y decir, me interesa esta promo con el descuento, qué opciones puede haber y me interesa un nivel más de otro tipo, y se puede analizar, no hay problema en eso. Perfecto, por mi parte. ¿Lo he hecho bien, jefa? Madre mía. Pues en principio, nada más, esperar que os haya gustado este webinar. Invitaros a que, bueno, sobre todo que os inscribáis al evento de NVIDIA del mes de marzo. Le digo que puede ser súper interesante. No hace falta que os apuntéis a todas las sesiones, porque creo que hay, no sé si son 100 y pico sesiones de temas diferentes, que podéis escoger las que queráis, pero sobre todo, si podéis robar unos 40 minutos, la sesión del presidente de NVIDIA explicando una visión global de todas las novedades que se acercan, yo creo que vais a quedar impresionados. Pues sí. Yo desde luego me voy a apuntar. Te espero, Juan. Que van sí. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos por conectaros y por estar con nosotros. Y nos vemos en las siguientes. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Venga, Hasta luego.